Gloria al Padre, amados. Les saluda el pastor Pablo González del Ministerio Rey de Reyes, Guatemala. Es un privilegiazo estar aquí, es un honor poder llevar la palabra del Padre y quisiera que prepararas tu corazón el día de hoy. Oremos. Padre, gracias por la abundancia que nos das. Padre, gracias por tu palabra, por tu rema, por tu palabra revelada, porque tú estás aquí y porque tú eres único, Padre Santo. Gracias porque tú eres soberano. Y porque tú eres Rey, tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, tú eres nuestro Padre, nuestro Consolador, tú eres nuestro Salvador y nuestro único Dios y el que nos guía en todo camino. Te pedimos de que esta palabra llegue al corazón, llegue al espíritu, llegue al alma, llegue al cuerpo, llegue a todo nuestro ser para que podamos tener un cambio de vida rotundo y podamos seguir lo que dicen las Escrituras y agradarte a ti y llegar a la meta que es Cristo Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. El día de hoy, les decía, el tema está impactante, el tema está muy retador y el título del tema es Olvida el pasado y corre al futuro. Lo repito, olvida el pasado, corre al futuro. Y el Padre me hablaba hoy en la mañana y me hacía recordar acerca de la historia de José. ¿Se recuerda? José el soñador. José era uno de los tantos hijos de su papá. Era una casa donde había muchísimos hijos, donde trabajaban y demás. Pero José tenía la distinción, o lo distinguía, que era el favorito de su papá y demás. Usted sabe la historia, si no la puede ir a buscar, la puede ir a leer a la palabra, en donde Josué empezó a tener sueños. Y cuando tuvo los sueños, obviamente crearon al momento de él contárselo a sus hermanos controversias. Los hermanos empezaron a decir que está loco, ¿cómo va a creer? Lo jalara al estilo Chapín. ¿Cómo va a creer este José que nos va a querer mandar a nosotros? ¿Cómo va a creer este José que nos doblemos delante de él? Etcétera, etcétera. Empezaron a haber controversias. Entonces, el día de hoy, el objetivo es poder dejar todo lo que sucedió y enfocarnos en la meta que es Cristo Jesús, en la visión y correr tras de ella. Por eso se llama olvida el pasado, corre al futuro. Entonces debemos entender la importancia de que somos uno en Cristo. No tendría por qué haber contiendas ni en las familias, ni en la iglesia, ni en los países, sino que al contrario, las familias deberían de sanarse. Como miembros de una familia, estoy hablando biológica, deberíamos de ayudarnos unos con los otros. En este caso, muchas veces se piensa que José tal vez no lo dijo en el momento adecuado o de la forma adecuada, y está bien, pero recordemos que José era uno de los más chiquitos. Entonces, obviamente el chiquito se emociona, el chiquito puede ser menos maduro que los más grandes, y tal vez pienso que la actitud de los hermanos mayores pudo haber sido distinta. Entonces muchas veces nos empezamos a encontrar con controversias, a chocar con nuestros hermanos, estoy hablando biológicamente, y tenemos que entender que como hermanos mayores nuestro objetivo debería ser otro, así como Jesús lo hizo con nosotros. Nos pasamos al plan espiritual. Tenemos un hermano mayor que no vino a condenarnos, tenemos un hermano mayor que no vino a hacer controversia porque pecamos, un hermano mayor que no vino a decir Pablo tanto que peca, Pablo tanto que hace, tú que me estás viendo tanto que haces. Y no, a él lo que le importó es poder venir a salvarnos a nosotros y darnos vida eterna. Entonces, en la familia espiritual y en la familia biológica deberíamos nosotros entender que no deberían de haber contiendas, no deberían de haber peleas, sino que al contrario, creo que nos deberíamos de alegrar por los logros que mis hermanos están teniendo. Y deberíamos de basar nuestras familias y obviamente el Evangelio en lo que dice Malaquías 4:6. El corazón de los padres debe volverse al de los hijos y el de los hijos hacia el de los padres. Y si seguimos leyendo, habla de que si no es de esta manera, puede caer una maldición. Entonces el día de hoy en tu casa, no sé cómo está la situación, si tú estás peleando con tu hermano, si tú estás peleando con tu esposo, pero la recomendación que nos hace la palabra es que no exista contienda. La recomendación de la palabra es que no te vayas o no te enojes antes de que se ponga el sol, pídele perdón a tu hermano, y etcétera. Entonces tenemos que entender que eso es aplicable a la familia biológica, pero también a la familia de la fe.
Entonces cuando yo entiendo y puedo ver el plano de lo que le pasó a José, yo miro mucha contienda, miro mucho enojo y yo digo, Dios mío, ¿qué está pasando aquí? Si son familia. Entonces debemos entender, amados, que la familia obviamente nos enseña en el colegio que es la base de la sociedad, y es cierto, el padre basa la palabra en una familia. Por eso hay un papá, por eso hay un hijo. Cuando crea el hombre, crea la mujer para que hagan una familia. Le dicen multiplíquense, fructifiquen y demás. Entonces al padre le interesan las familias. Al padre le dan placer las familias. Pero ¿qué tipo de familia tienes tú para que el padre le dé placer? Una familia unida, una familia con problemas. Y está bien, los problemas no es que estén bien los problemas, sino que está bien el poder entender que van a haber problemas en la vida. Pero el asunto es cómo resolverlos, el asunto es cómo aferrarnos al Padre, el asunto es cómo venir y yo transformar ese problema en una oportunidad para yo salir adelante con mi familia. Aparte de los sueños que tuvo José y que causaron controversias o contiendas con sus hermanos, José, a eso le agregamos que José era el favorito de su papá. Entonces no solo José andaba diciendo que todos se iban a doblar delante de él, que todos se iban a doblegar delante de él, sino que el papá prefería a José. Y muchas veces, no sé, lo voy a poner en este plano. Muchas veces cuando alguien de los que conocemos, alguien de la iglesia, tiene algún carro mejor, tiene algún negocio que está dándole fruto, muchas veces en lugar de decir, amado, qué alegre, gloria al Padre de primero, qué bendición que estés prosperando tu negocio, muchas veces las personas se enojan. Muchas veces las personas dicen, ay, ¿por qué a él sí y a mí no? Y tal vez esa persona simplemente halló gracia delante de Dios, y no quiere decir que tú no la halles, sino que tal vez tú estás en un proceso distinto, sino que tal vez tú estás dejando algún principio no cumplido y por eso no ha llegado la totalidad de tu bendición. Tú tal vez no estás poniendo a Dios de primer lugar, etcétera, etcétera. El punto aquí es que yo no debería de ver con mal ojo si mi hermano tiene más cosas materiales que yo, o si mi hermano está en un nivel espiritual mayor que yo, sino que yo me debería de enfocar en mi vida espiritual, para que mi vida espiritual le dé a mi vida material un reflejo. Entonces mi vida material debería ser un reflejo de mi vida espiritual. Pablo, ¿y cómo fundamentas esto en la Biblia? En donde dice el Padre nuestro, que se haga tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. La voluntad espiritual, la voluntad sobrenatural debe ser la voluntad que se establezca aquí en la tierra. Entonces hay una voluntad, hay un plano espiritual que se debe establecer en tu vida y tú le tienes que poner más importancia que al plano físico. Vuelvo a repetir, dice el Padre, que busquemos primeramente su reino y su justicia y todo nos vendrá por añadidura. No dice primero trabaja y después busca el reino. No dice primero envía a tu familia y después busca el reino. Obviamente dentro del reino tenemos que trabajar, tenemos que ver a nuestra familia y demás, pero nuestra prioridad debería de ser el reino. El día de hoy justo hablábamos con mi esposa Sophie y ella me mencionaba unas decisiones que estaba mencionando para tomar unas decisiones. Y yo le decía, ella me comentó y me dijo, mira, justo en oración el Padre me dijo esto, y yo, gloria al Padre. Entonces yo le dije, mira, creo que si el Padre te lo dio en oración, fue porque tú lo buscaste antes y le diste la prioridad. Entonces, seguramente es una respuesta del Padre. Entonces, obviamente hay que ir viendo la manera de cómo se va comportando el reino de Dios en nuestras vidas. Porque cuando nosotros lo hacemos a la manera del Padre, nuestro resultado va a ser inminente. No va a haber nada que quite el resultado. Va a pasar lo que pasa en la tierra y tú vas a ser bendecido. Va a pasar lo que pasa en la tierra y tú vas a ser prosperado. El punto aquí es no enfocarme en lo que tiene alguien más. No enfocarme en lo que el Padre le dio a alguien más con ojo malo. Sino enfocarme en mí, en mi vida espiritual. Si tú ves que un hermano ha sido prosperado más que tú, amado, dale gloria al Padre, felicítalo, pregúntale qué hizo para poder hacerlo. Y puede ser que el Padre te hable por medio de esa persona. Si tú eres una persona que tiene más cosas materiales que tú, porque pasa, amado, gloria al Padre, alégrate por Él y enfócate en tu vida espiritual, en la de tu familia, para que tú seas prosperado y tú sigas adelante.
Se me ocurre un ejemplo, algo hipotético, algo que no está pasando. Pero en Josué dice, mi casa y yo serviremos a Jehová. Imagínate que la persona que tú estás viendo que tiene más cosas espirituales o un nivel espiritual mayor que tú, tiene ya toda su casa ganada para Cristo y están corriendo tras la visión. Y tú en este momento, tal vez en tu casa solo eres tú. Pues obviamente, si vamos a un principio bíblico, dice, mi casa y yo serviremos a Jehová. Esa persona ya pasó el proceso de poder convertir a toda su familia a los pies de Jesús. Y puede ser que por eso tenga un nivel espiritual mayor que tú. Pero eso no quiere decir que tú vas a quedarte de la misma forma. Eso no quiere decirte que tú te vas a quedar de la misma manera. Lo que quiere decir es que tú te tienes que fijar en tu vida espiritual, en tu vida física, en tu vida material, y no fijarte en la de los demás. Si tú te fijas en algo de los demás, que sea para glorificar al Padre, para felicitarlo y para aprender, pero no para juzgarlo. Entonces, nuestro Padre nos dio una túnica a cada uno de nosotros y es una túnica diferente. Dios no te quiere bendecir como bendice a tu vecino. Dios no te quiere bendecir como bendice al otro hermano. Dios tiene una bendición distinta para ti. Entonces el punto no es enfocarme en quién tiene más o menos, sino en esforzarme por buscar el reino de Dios y su justicia, como te decía, para que todo me sea añadido. Tú tienes tu propia túnica. Tú tienes tu propia gracia. Tú tienes el propio favor de Dios, pero fue para ti. Lo que te dio a ti no se lo dio a alguien más. Lo que se le dio a alguien más no te lo dio a ti. ¿Por qué? Porque tú eres único, amado, eres único. Y quiero que entendamos esto el día de hoy, porque el Padre te está dando una identidad de hijo favorito, pero tienes que entender que ese hijo favorito es único. No tienes que tú ver a otra persona para tratar de imitarlo. Dice la palabra que debemos imitar a Cristo, no a las otras personas. Entonces, tenemos que lograr entender, y si logramos captar esto, amados, a la cabalidad del pie de la letra de lo que dicen las Escrituras, vamos a tener un exitazo. ¿Por qué? Porque yo voy a hacer uso, en el buen sentido de la palabra y para la gloria del Padre, en su misericordia, amor y favor y gracias a Él, y en el nombre de Jesús, de mi túnica, de lo que Él me dio, del manto que Él me dio. Recuerdo que cuando Elías y Eliseo, cuando Elías iba a ir, Eliseo le pide el manto, ¿te recuerdas? Y pasan muchas cosas acerca de eso, y al final de todo Eliseo termina agarrando el manto y demás. Y eso fue una unción que se le pudo haber pasado, correcto, espiritualmente. Pero aparte de esa unción, Eliseo tenía lo suyo. Entonces, muchas veces, y esto va para los hijos de los pastores, se te ve presionado a poder ser como tu papá. Y gloria a Dios, está bien. Yo en mi caso, gloria al Padre, tengo el legado de mi papá. Soy el sucesor de mi papá para la gloria del Padre, junto con mi hermano. Mi hermano de igual manera está en la iglesia, mi esposa, mi mamá. Pero tenemos que entender que siendo yo el sucesor de mi papá, teniendo el legado de mi papá, yo no soy Alex, yo soy Pablo. Yo tengo mi propio manto de colores. Entonces lo que Él me dio se agrega a mi manto de colores, y eso lo que hace es hacer una bomba. Entonces todo hijo de pastor o hija de pastor que me esté viendo, hijo de ministro, te quiero decir, tú tenés tu propio ministerio, tú tenés tu propia identidad, y te voy a decir algo que tal vez puede causar controversia, pero si tú no te quieres dedicar al ministerio, tenés que tener la libertad de saber que el Padre tiene un diseño específico para ti. No porque seas hijo de pastor, te estás obligado a tener un ministerio. No, amado, tú estás obligado a cumplir con el propósito que el Padre te dio. Pero sí tienes que entender que hay un legado, que hay una túnica, que hay un manto que va a caer sobre ti, y que de una u otra manera te va a vincular al reino de Dios y vas a parar en los caminos del Padre haciéndolo. El punto es entender que mi túnica, mi manto es propio, es individual. Y en mi caso, el de mi papá se me agrega a mí. Y eso es una bomba. Y gloria al Padre, veremos la gloria de Él, porque se está manifestando y lo va a seguir haciendo Él. Y bendito sea su nombre. Él es Padre fiel, Él no deja y Él no abandona. Y lo mismo le pasó a mi papá. Mi papá, su padre espiritual, fue el apóstol Otoniel Ríos Paredes. Y hubo un legado que también permaneció en él, pero mi papá tenía una túnica única. Entonces lo del apóstol Otoniel se le agregó a mi papá,
pero él tenía su túnica única. Entonces tenemos que entender que nuestra túnica es única. Las vestiduras con las que el Padre te ha vestido, con las que el Padre te ha puesto aquí en la tierra, son únicas. No trates de ser como alguien más, sea auténtico, porque el Padre te ama así. El siguiente punto, que es el tercero del día de hoy, es que José tuvo un proceso en donde le vendieron. Muchas veces las personas van a dejarte solo, van a querer impedir que el manto de colores que el Padre ya te dio esté sobre tu vida, pero no van a poder, porque obviamente eso es para ti. Los hermanos de José regresaron a su casa con la túnica ensangrentada, diciéndole a su papá que había pasado una desgracia. Y no era verdad. Entonces, no hay que dejarnos llevar por los comentarios de las personas, o no nos tenemos que dejar que si alguien quiere robarnos nuestra túnica, no lo va a poder hacer. Tú eres único, tú eres única, tú eres un campeón, eres una campeona, eres un hijo de Dios, un discípulo de Jesús, el cual te hizo único. Entonces, entendamos que nosotros tenemos que ver el proceso de José, cómo lo vendieron, y tenemos que analizar cuántas personas te han dado la espalda, cuántas personas te han utilizado solo para el momento de necesidad. Estaba leyendo y hay un actor famoso, espero decir bien su nombre, se llama Ashton Kutcher, y él dice que las personas leales son las que te son fieles en todo momento, pero hay personas que no son leales y solo cuando tienen necesidad de ti van a estar ahí contigo. Entonces, esto iría para un consejo, si lo quieren tomar así, para la gloria del Padre, para los ministros que están viendo este video. Inculca la fidelidad de Dios y la lealtad de Dios en tus discípulos, en tu liderazgo, en tus ovejas, para que esas personas no estén dependiendo por su necesidad de ti, sino que estén dependiendo por su necesidad permanente de Dios. Y cuando ellos estén dependiendo de la necesidad permanente que tienen por el Padre, ellos van a permanecer en la iglesia. Ellos van a permanecer en la congregación, la cual el Padre los asignó. Entonces, amados, mucha gente lo deja atrás a uno. Mucha gente lo deja. En Guatemala tenemos un término, mejor lo voy a cambiar porque tal vez está viendo alguien de otro país y no me lo va a entender, pero en cualquier lado del mundo la gente te puede dejar en el olvido. Pasa algo y dice, bueno, yo me voy a otro lado, me voy a otra iglesia, cambio de amigos, y uno dice, uff, qué fuerte, y te duele. Pero eso no quiere decir que te estén arrebatando tu túnica, sino que te quiere decir que tú te tienes que enfocar en que no me debe afectar si alguien me deja o no, porque tengo al soberano de mi lado y él se va a encargar de todo. Muchas veces nos duele, y sí, es doloroso, pero tenemos que enfocarnos en lo otro, que es que el Padre es soberano y está sobre nosotros. Siguiente punto del día de hoy son las relaciones. El proceso por el cual José pudo salir de la cárcel, obviamente fue por Dios y gloria a Él, pero también le ayudaron las relaciones que Él hizo dentro de la cárcel. Entonces, un hijo y un discípulo de Dios con buenas relaciones va a hacer que lo manden a llamar para ocupar lugares de posiciones altas. Entonces, tenemos que entender que el Padre nos ha dado a nuestro favor las situaciones, las cosas, y Él nos ha dado dones. En el caso de José, él podía interpretar sueños, y el don lo usó en pro del reino del Padre, porque entró luz al palacio por medio de él, pero lo usó también él para salir del lugar en donde él estaba. Entonces tenemos que entender que los dones que el Padre nos dio están asignados para nosotros cumplir cierto propósito, para nosotros cumplir cierta asignación del Padre. Entonces, utiliza tus dones. Si tú eres bueno para predicar, predica, amado. Si tú estás en la iglesia, por ejemplo en Rey de Reyes, hay muchas oportunidades para poder predicar. Demasiadas. Necesitamos predicadores porque necesitamos alcanzar y conquistar Guatemala y las naciones. Obviamente hay un proceso y demás. Si tú eres bueno para jugar fútbol, utiliza el fútbol para ganar almas a Cristo. Si tú eres bueno haciendo manualidades, amado o amada, haz tu grupo y por las manualidades evangeliza. Utiliza tus dones para salir adelante. Y para ir finalizando,
Y es aquí donde quisiera, obviamente, bajar la nave, decía mi papá, que José tuvo un momento para poder vengarse de todo lo que le habían hecho. José tuvo un momento en el cual había hambruna, había hambre, y sus hermanos llegaron a pedir comida. Y José pudo haber tenido dos opciones. Una la que tomó y la otra pudiese haber sido la venganza. Yo no les voy a dar nada, que miren qué hacen ellos, que miren ahí cómo salen adelante. Pero José fue distinto. José tuvo la oportunidad de decirles que no. José pudo haberles hablado mal. José pudo haberles criticado, pero él perdonó. ¿Por qué? Porque él había madurado. Entonces, amados, José se volvió una persona sabia. Y me llama mucho la atención lo que dice en Filipenses 3:13, y dice: hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado. Otras versiones dicen ya haberlo alcanzado todo. Pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Y por eso es que el tema se titula así, el Padre lo puso así: olvida el pasado, corre al futuro. ¿Por qué? Porque yo sé que no alcancé todo. Yo sé que no lo he logrado alcanzar todo. Porque sigo aquí en la tierra, diría mi mamá, vivito y coleando. Sigo aquí en la tierra, decimos en Guatemala, echando punta, dándole ganas, trabajando para el reino del Padre. Pero lo que sí tengo que hacer es olvidar lo que ha pasado. Y eso se llama perdón. Eso se llama dejarle a Dios la venganza, pedir misericordia, que Él se encargue. Muchas veces la palabra venganza se ve muy, muy ruda, muy cruel. Y tal vez porque te han lastimado tú la usas. Y uno dice, el padre es la venganza. Y la Biblia lo dice, es bíblico. Pero creo que mi papá me enseñó algo. Y ese algo es la misericordia. Es actuar siempre en misericordia. José, con el poder que tenía en ese momento, pudo haber no solo rechazado, sino que pudo haber hecho muchísimas cosas más, pero actuó con misericordia porque se volvió una persona sabia. Entonces, tú déjale al Padre que Él se encargue de lo demás y actúa en misericordia. Mi papá me decía, parafraseado, me decía: siempre que actúes o que tomes una decisión, tomala en misericordia. Nunca tomes una decisión con la cabeza caliente, sino que siempre tomalo con misericordia. Entonces, no sé qué estás haciendo el día de hoy tú con tu vida, no sé qué ha pasado, qué te han hecho, qué no te han hecho, pero lo que te digo hoy es que debes de perdonar y debes de actuar con misericordia. Deja que el Padre se encargue de lo demás. Pablo, ¿puedo pedir la venganza? Amado, tú eres libre de pedirle al Padre lo que deseas, pero yo te digo en esta posición, ¿qué pasaría si tú hubieras cometido el error y la historia fuera distinta? Tú fueras el que necesitara misericordia. Mejor solo dile al Padre: Padre, tú encárgate de todo, te pido misericordia. Creo que esa es una posición sabia, creo que es una posición madura y para la gloria del Padre. Olvida lo que te hicieron y enfócate en lo que viene por delante. Conclusión del video de hoy. Si eres hijo y discípulo de Dios, debes aprender a ser sabio para que puedas aplicar lo que dice la palabra. A los que aman a Dios, todo les ayuda a bien. El Padre te quiere dar espíritu de sabiduría, solo recíbela en este momento y seamos como el apóstol Pablo, enfoquémonos en la meta y no en lo que alguien nos hizo. El día de hoy yo quisiera terminar orando por ti, por dos cosas. Por si tú estás alejado de Jesús o tú no lo conoces, tú lo puedas aceptar, y porque un espíritu de sabiduría venga a tomar tu vida en este momento. Señor Jesús, repite conmigo: te acepto como mi Señor y Salvador, te pido perdón por mis pecados y reconozco, Padre Santo, que te he fallado. Te pido que entres a mi vida, que reines en mi corazón, te reconozco como mi Dios, mi Salvador y mi Padre, y escribe mi nombre en el libro de la vida. Perdóname si me alejé de ti y por favor abre tus brazos, que yo ya sé que están, pero hazme sentir como hijo, como fue con el hijo pródigo. Y en este momento, Padre, te pido porque un espíritu de sabiduría, el espíritu de sabiduría caiga sobre de los que estamos viendo este video en cualquier plataforma virtual, en cualquier red social. Que el espíritu de sabiduría caiga en este momento.
para que nosotros podamos perdonar, para que nosotros podamos enfocarnos no en el pasado, sino en el futuro, para que nosotros nos podamos enfocar en la visión, para que nosotros podamos enfocarnos en lo que el Padre ya nos dijo. En el caso del ministerio Rey de Reyes, entender que es dar a conocer a Dios como Padre, capacitando a sus hijos y formando discípulos para conquistar Guatemala y las naciones. Gloria al Padre, que nos podamos enfocar en eso, Padre Santo, no en lo que sucedió, en lo que me hizo tal, en la familia, en la iglesia, en cualquier lugar. Amados, por favor, enfoquémonos en el futuro. Te lo pedimos, Padre. Perdona nuestros pecados, perdónanos si te hemos ofendido a ti porque lo hemos hecho, perdónanos si hemos ofendido a alguien más y ayúdanos a perdonar. Te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Recuérdate, amado, ser diferente. El ser diferente te va a distinguir por tu túnica que el Padre te dio. Eres hijo y eres discípulo favorito. Un abrazo, amado. Gloria al Padre.